Buenos días, señores estudiantes, espero que lo hayan pasado muy bien y que vengan con muchas ganas de aprender. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, gratificante y que a todo el mundo le interesa. Así que vamos a ver cuál es el tema que nos convoca el día de hoy. Muy bien, y el tema del día de hoy es el ecosistema. Y entonces veamos cuál es el objetivo que tenemos para la clase del día de hoy. El objetivo es diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e interpretar las principales amenazas. Muy bien, conocido el objetivo, vamos a pasar a la destreza. Y es observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias, identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores y analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimenticias. Una vez conocido el objetivo y la destreza, podemos continuar con el tema central del día de hoy, y es, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos que habitan un mismo lugar físico, es decir, en este caso se conoce como hábitat. Las relaciones tanto bióticas como abióticas que surgen entre ellos, las especies de los seres vivos que habitan un determinado lugar van a interactuar entre sí y con el medio que los rodea para determinar la materia y la energía que se va a crear en este determinado sitio o ecosistema. Así lo vamos a notar en las características que se muestran a continuación. Acabamos de decir que es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Aquí en el gráfico podemos ver esta relación y este ecosistema. Así podemos pasar a nuestro siguiente punto, que es la diversidad en los ecosistemas. Existe una gran cantidad de ecosistemas en el planeta Tierra y todos estos están formados por factores bióticos, que son los seres vivos, y los factores abióticos, que son los seres inertes o que no tienen vida. Pero primero debemos conocer qué son los factores bióticos. Muy bien, estos son todos los seres vivos que van a interactuar entre sí y que estas interacciones comúnmente van a ser por supervivencia y por la reproducción de la especie. En otras palabras, los factores bióticos son todos los seres vivos que forman parte de un ecosistema y todas las interacciones que se producen entre ellos. Usualmente se refiere a la flora y a la fauna de un lugar determinado. Los factores bióticos comúnmente se encuentran organizados en poblaciones, es decir, un conjunto de individuos de una misma especie que habitan un hábitat determinado. Muy bien, esos son los factores bióticos. Ahora vamos a ver cuáles son los factores abióticos. Son todos aquellos elementos de la naturaleza que determinan el medio físico en el cual van a habitar los seres vivos. Se distingue de los factores bióticos en que estos son inertes, es decir, que no están relacionados con la vida, sino con la materia y sus procesos, tanto físicos, climáticos, químicos, etc. Es decir, del tipo no orgánico. Un ecosistema determinado se compone de la suma de estos dos factores, tanto bióticos como abióticos. Los factores abióticos inciden sobre los factores bióticos y van a modelar el curso de su evolución a través del proceso de adaptación o de selección natural. Y a su vez los factores bióticos alteran la naturaleza de los factores abióticos. Por ejemplo, el nivel de sanidad de las aguas del mar puede incidir sobre las criaturas que habitan en él, permitiendo que aquellas capaces de adaptarse proliferen y se reproduzcan, y aquellas que no se extingan o simplemente migren a otras regiones. Entonces, estos fueron los factores bióticos y abióticos. Aquí aparecen las características que le mencioné, que el biótico es todo aquello que posee vida, mientras que el abiótico son todos los elementos no vivos. De esta manera podemos pasar a nuestro siguiente punto, que es el ecosistema y las relaciones alimentarias. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias, también conocidas como cadenas tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por la otra. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otra especie que forma parte de este mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones que forman parte de la cadena alimenticia. Cada uno de los eslabones de esta cadena representan a un organismo determinado, que come a otro o es comido por otro. Dentro de las cadenas alimenticias existen varios niveles. En esta ocasión tenemos 3 niveles, entre ellos tenemos al productor, al consumidor y al descomponedor.
Así que vamos repasando uno a uno a estos niveles. Comenzaremos con el productor. Estos son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, que en este caso viene siendo su propio alimento, a partir de materia inorgánica, por medio de lo que se conoce como la fotosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Este grupo está representado por las plantas, las algas y algunas bacterias. Vamos al siguiente punto, que son los consumidores. Estos son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos, para obtener la materia y la energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en diferentes grupos. Tenemos el consumidor primario, el consumidor secundario y el consumidor terciario. El consumidor primario son los organismos herbívoros, es decir, que son aquellos que se alimentan de los productores. Mientras que el consumidor secundario son los conocidos como carnívoros, y estos se van a alimentar del consumidor primario, y a su vez el consumidor terciario se va a alimentar del consumidor secundario. Y finalmente tenemos a los descomponedores. Estos son organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, es decir, que obtienen la materia y la energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele representar en las cadenas tróficas como lo podemos notar en este gráfico, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan material orgánico. Entonces aquí notamos las características de lo que acabamos de mencionar, tanto de productores, consumidores y descomponedores. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que actualmente muchos ecosistemas se encuentran en peligro debido a la actividad industrial humana. La contaminación, la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones, sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. Dicho esto, vamos a poder repasar cuáles son las tareas que tenemos preparadas para el día de hoy. Así que vamos a revelarlo. En el primer punto tenemos: observa la imagen e identifica los factores que intervienen en el ecosistema. El segundo punto es: ¿cómo está constituida la cadena alimentaria? Aquí podemos observar la imagen de la cual vamos a obtener los factores que intervienen en este ecosistema. Solo tienen que observarla e identificar cuáles son estos factores. Y así podemos pasar a nuestro tercer punto, que es: dibuja un ecosistema propio del Ecuador. Coloca 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Entonces, estos son los 3 puntos que tenemos preparados para el día de hoy. Espero que hayan comprendido la clase y que les sea de mucha utilidad. Entonces, de esta manera yo me despido y nos vemos en la próxima.